Bienvenidos, este es el video de presentación, filtros, pasabajos, pasaltos, pasabanda y eliminación de banda. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio, de la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Esto es referido a la materia de Circuitos Eléctricos 2. Está compuesto por tres estudiantes que somos Quispe Pérez José Luis, Rebollo Gutiérrez Rodrigo, Terrazas Arteaga Luis Ángel. Bueno, filtro activo pasabajos. Un filtro pasabajos es un filtro que pasa señales de baja frecuencia y bloquea o impide señales de alta frecuencia. Los filtros pasabajo pueden ser construidos usando resistencias, condensadores o inductores. Un filtro de paso bajo compuesto por una resistencia y un condensador se denomina filtro RC de paso bajo. Y un filtro de paso bajo con una resistencia y un inductor se denomina filtro de paso bajo RL. Bueno, primero iniciamos con los filtros RC en paso bajo, que de nuevo es un circuito de filtro compuesto por una resistencia y un condensador, que pasa a través de una señal de baja frecuencia, mientras que bloquea la señal de alta frecuencia. Para crear un filtro RC de paso bajo, la resistencia se coloca en serie, como tenemos acá en la imagen, en la señal de entrada, y el condensador se coloca en paralelo. Este es el condensador a la señal de entrada, tal como se muestra en el siguiente circuito. Bueno, como un condensador es un dispositivo reactivo, ofrece diferentes resistencias a señales de frecuencias diferentes que entran a través de ella. Un condensador es un dispositivo reactivo que ofrece una resistencia muy alta a señales de baja frecuencia o CC y ofrece baja resistencia a las señales de alta frecuencia, dado que ofrece una muy alta resistencia a las señales de CC. En este circuito bloqueará la entrada DC y las pasará a una parte alternativa del circuito que se muestra a la derecha, por ejemplo, como se muestra acá. Ahora tenemos un ejemplo, cómo construir un filtro RC de paso bajo. Ahora que hemos pasado por lo que es un filtro RC de paso bajo, vamos a repasar un ejemplo práctico de una construcción de uno. Para construir un filtro paso bajo, los componentes que usaremos son generadores de funciones, un condensador de cerámica de 10 nanofaradios, que es este, y un resistor de 1 kiloohmio, que tenemos acá. En este es el circuito que vamos a construir, que se muestra a continuación, que estamos viendo. Ya, por ejemplo, la fórmula para encontrar el punto de corte de frecuencia de un circuito RC es la frecuencia, es el módulo del 1 sobre 2pi por la resistencia por la capacitancia, que serían 2pi por 1 kiloohmio por 10 nanofaradios. Haciendo matemáticamente con los valores mostrados arriba, obtenemos una frecuencia de 15.923 Hz, que es aproximadamente 15.9 kHz. ¿Ya? Esto significa que todas las frecuencias por encima de 15.9 kHz están atenuadas, y como se consigue más alto de la región de 15.9, la atenuación se convierte en mayor y más grande. Las frecuencias por debajo de este cálculo se pasan sin atenuación. Por lo tanto, si introducimos una señal de CA en corriente alterna en el circuito del generador de funciones, hacemos que la señal tenga una frecuencia baja, como que de 10 Hz. En el circuito pasará esta señal de salida casi completamente sin atenuación. Bueno, ahora ya vamos a pasar a los filtros RL, que son resistencias con inductores. Para crear un filtro RL de paso bajo, el inductor se coloca en serie, como tenemos acá, con la señal de entrada, y la resistencia se coloca en paralelo a la señal de entrada, tal como se muestra en el siguiente circuito. Su funcionamiento se basa en el principio de reactancia inductiva. La reactancia inductiva es la forma en la que la impedancia o la resistencia del inductor cambia en función de la frecuencia de la señal que pasa a través del inductor, a diferencia de una resistencia, que es un dispositivo no reactivo o inductor. Ofrece valores de impedancia diferentes a señales diferentes de frecuencias, al igual que los condensadores. Sin embargo, a la diferencia de los condensadores, los inductores ofrecen una resistencia muy alta a la señal de alta frecuencia y ofrecen baja resistencia a las señales de baja frecuencia. Bueno, como ejemplo también vamos a ver cómo construir un filtro RL de paso bajos. Para construir un filtro de paso bajos, los componentes que usaremos son, en este caso,
funciones un inductor de 470 megahercios y un resistor de 10 kiloohmios. Este es el esquema del circuito que vamos a ver a continuación. Ya, la fórmula para encontrar el punto de corte de frecuencia de un circuito RL es la frecuencia de 2 por pi por L por L, o sea, 2 por pi por el inductor y por la resistencia. Haciendo matemáticamente ya tenemos los cálculos que nos da 3.39 kHz. Esto significa que todas las frecuencias por encima de 3.39 kHz están atenuadas, y como se consigue más arriba de la región de 3.3, la atenuación se convierte en mayor y más grande. Las frecuencias inferiores a 3 se pasan sin atenuación. Por lo tanto, una vez más, hay que comprobar que en un osciloscopio, para ver las señales de muy baja frecuencia, se pasan las salidas sin atenuación, mientras que las señales de alta frecuencia sufren una atenuación. Buenas gente, continuando con la exposición y el videillo, vamos a hablar un poquito de lo que es filtro paso alto y sus dos vertientes, ¿no? El filtro que pasa señales de frecuencia y las bloquea o impide señales de baja frecuencia son los filtros de paso alto. Los filtros de paso alto se pueden construir utilizando resistencias o condensadores o inductores. Como habíamos hablado anteriormente, los filtros de paso alto tienen dos vertientes importantes, los RC y LC. Un filtro de paso alto compuesto de una resistencia y un condensador se llama filtro RC de paso alto. Y un filtro de paso alto con una resistencia y un inductor se llama filtros de paso alto RL, o en este caso LC. Entrando un poquito a la construcción de estos filtros, tenemos acá un breve bosquejo de lo que es el circuito RC y el circuito LC, con sus respectivas componentes electrónicos. Tanto RC, que son la resistencia y el condensador, y LC, que es el inductor y el condensador. Filtros RC paso alto. Como su nombre lo indica, es un filtro que va a condensar las señales de alta frecuencia. En este caso van a entrar por el condensador y van a ser frecuencias que van a ser bloqueadas por este condensador. Como sabemos que un condensador es un dispositivo reactivo, ofrece diferentes tipos de resistencias a las señales que van ingresando. Estos condensadores ofrecen una resistencia bastante alta a las señales que son de baja frecuencia, o DC, ¿no? Estas señales de alta frecuencia se filtran y generan una señal que va a salir por el circuito que estamos viendo acá. ¿Sí? Como decíamos, como ofrece una resistencia muy alta a las señales DSC, las bloquea y entra a través de, como se puede ver en el diagrama del circuito, entra a través del condensador. Por lo tanto, este filtro solo permite que las señales de alta frecuencia pasen a través de DC. Este tipo de condensador también funciona como un condensador de acoplo. ¿Por qué acopla la señal DCA de una parte de un circuito a otro? Las aplicaciones de este tipo de circuitos. Este tipo de circuitos básicamente se los encuentra en dispositivos como son micrófonos, que necesitan tanto señales DSC como CA para trabajar. Estos micrófonos necesitan corriente continua. De esta manera pueden funcionar. A su vez también graban señales AC, como es la voz humana, la música, los ruidos, etc. Por lo tanto, se ocupan de ambos tipos de señales.
Entonces, el DC solo es necesario para encender el micrófono. Y no debe aparecer en la salida con la señal DCA. El DC es solo para alimentación del micrófono y obviamente no debe mezclarse con la señal del audio. Por lo tanto, para la señal DCA a través de este circuito se bloquea la DC y usamos este filtro de paso alto, de modo que solamente la señal DCA aparece en la salida. Aquí tenemos la entrada de la señal DCA, aquí tenemos la entrada CC, utilizamos el filtro de paso alto y solamente estamos dando cabida a la señal DCA y el resto del circuito, el resto de la señal se bloquea. Dentro de la formulación del filtro RC de paso alto, podemos ver que la frecuencia de un circuito es igual a un medio de pi por RC. Haciendo las matemáticas obtenemos que este tipo de ecuación algebraica, utilizando estos parámetros y estos rangos, en este caso estamos utilizando 1 kilo ohmio en resistencia y 10 nanofarads en el condensador, obtenemos unos 15.923 hercios. Por lo tanto, este circuito RC pasará frecuencias por encima de este tipo o esta gama de hercios con apenas ninguna atenuación. Las frecuencias que vayan debajo de esta gama de circuitos o de esta frecuencia que hemos obtenido serán atenuadas. Por tanto, cuanto más lejos y más bajo es de esta cantidad de hercios, mayor será la señal de salida atenuada. Filtro RC paso alto. Un filtro RL de paso alto es un filtro compuesto por una resistencia y un inductor. El inductor es este de acá. Entonces, las señales altas en frecuencia pasan por este inductor. Para construir un filtro RL de paso alto, el inductor se coloca en paralelo. ¿En paralelo a qué? A las señales de fuente de alimentación que entran en el circuito, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el inductor LL y aquí está la señal de entrada de frecuencia CA. Un inductor, como un condensador, es un dispositivo reactivo. Los inductores ofrecen diferentes resistencias a la entrada de señales de diferente frecuencia. Los inductores pasan señales de baja frecuencia con muy poca resistencia, ofreciendo al mismo tiempo una gran resistencia a las señales de alta frecuencia. Por tanto, así las señales de baja frecuencia pasan muy fácilmente sin ninguna atenuación. Y las señales altas son completamente bloqueadas o bastante atenuadas para la salida. Dentro de la construcción de estos filtros LC de paso alto, acá tenemos el circuito que estamos utilizando 10 kilo ohms para la resistencia y un condensador de 470 milihercios. Al igual que el circuito anterior, usamos un generador de funciones, una resistencia y un inductor. Para la demostración se utiliza un osciloscopio para verificar la señal del mismo. Entonces, como habíamos dicho, estamos utilizando un inductor de 470 mil ohmios y un resistor, una resistencia de 10 kilo ohmios. Este circuito formará un filtro de paso alto, que a través de las señales de alta frecuencia y a través de las señales de salida serán filtradas. En la parte de formulación, para un filtro RL teníamos este tipo de formulación. Haciendo matemáticas, obtenemos esta ecuación aritmética. Para estos 10 kilo ohmios, en este caso 100 kilo ohmios, vamos reemplazando valores utilizando estos 470 microhercios. Obtenemos un resultado de 3.388 hercios, que es aproximadamente 3.39 kHz o kilohercios. Entonces, ¿cuál es el significado? Frecuencias que por encima de este rango
pasarán sin atenuación, mientras que sean debajo de este rango comenzarán a atenuarse. A medida que se va bajando y bajando, se aleja o alejando de este rango, hay una mayor atenuación a medida que baja la frecuencia. Muy bien, vamos a continuar con el video. Circuitos y funcionamiento de filtros, pasabandas y eliminabandas. Siguiendo con la exposición de nuestro proyecto, en este caso vamos a ver los filtros pasabandas y eliminabandas. Para tener un amplio conocimiento de qué es esto, el, estas, estas señales son de transmisión, se destaca con un circuito que amplifica cualquier señal, ya sea señal de multimedia, señal de comunicación o voltaje. En este caso vamos a ver los tipos de señales que se utilizan, ¿no? Ya, pasando a los filtros pasabandas, en el amplio campo de la electrónica y las telecomunicaciones encontramos este elemento clave para nuestra carrera, ¿no? Que sería que telecomunicaciones o otro tipo de, o ingeniero en sonido, que esto es fundamental para sus técnicas de ver cómo funcionan las frecuencias de sus aparatos, ¿no? Mm, En este caso se especifica que las frecuencias puede ser rechazada o dado por alto algunas frecuencias y aceptar un tipo de frecuencias para ser ampliado o como dice pasabandas de pasar bandas de mayor frecuencia o menor frecuencia. Su funcionamiento de este filtro en nuestra vida cotidiana, ¿no? Se, se puede ver en las industrias de telecomunicaciones y audio y video e imagenología médica. En telecomunicaciones se ven en las partes de, de transmisión de señales para bajar el ruido, para en el audio y video, para el ingeniería de sonido, en video sería para regular el ruido de transmisión de la señal, ¿no? Y la imagenología es la parte de tomografías, en tipos de bandas. Existen dos tipos de bandas, que son activos y pasivos. Los activos son los que se usan transistores, amplificadores operacionales. Su principal ventaja es que pueden proporcionar ganancia a la señal y no requieren inductores, lo que los hace más compactos y más fáciles de implementar en circuitos integrados. En, en la parte de pasivos, estos filtros se construyen utilizando solo componentes pasivos como ser las resistencias, condensadores e inductores, aunque son más grandes y no proporcionan ganancia, suelen ser más lineales y estables a largo plazo. Ahora pasamos con la conclusión para qué sirvió el filtro pasabanda. Este filtro se utiliza en varios parámetros clave, entre que se incluyen la frecuencia de corte y la frecuencia de corte superior, que definen a lo largo de la frecuencia que es el filtro, que este filtro dejará pasar otra característica de bandas, de frecuencias, que podría ser la superior e inferior o la ganancia en, en la banda, que es un nivel de señal dentro de este filtro, ¿no? Filtro, ahora vamos a pasar con el filtro eliminabandas. En este caso vamos a ver cómo juega su,
cómo juega este tipo de filtro en las telecomunicaciones, en, en usos del audio y video. En este procesamiento de las señales es un tipo de específico de filtro conocido como el filtro rechaza banda o elimina banda. Uno de los tiene una amplia gama de aplicaciones debido a su capacidad única de filtrar ciertas frecuencias mientras que otras pasan. Mm, Su funcionamiento, como se ve, elimina la frecuencia que se quiere ampliar. En este caso se puede usar en las telecomunicaciones, radio y televisión y procesamiento de señal. Como vimos anteriormente, el tipo de banda de pasabandas, también hay el tipo de bandas en activos y pasivos. En este caso, el filtro de rechaza banda activo es un tipo de filtro que utiliza un amplificador operacional para aumentar la ganancia de la señal debido a la presencia de amplificador operacional. El filtro que rechaza puede proporcionar señales a las puede proporcionar ganancia a las señales de entrada y ofrece posibilidad de ajustar la frecuencia de rechazo. Y los filtros de rechazabanda pasivo, a diferencia del filtro activo, el filtro de rechazabanda pasivo no tiene amplificador operacional y está compuesto por elementos pasivos como resistencias, inductancias y condensadores. Los filtros pasivos son simples y económicos, pero no pueden amplificar la señal de entrada. Gracias.